Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno ver a todos. Y una vez más vamos a estar grabando 4 programas seguidos. Y para aquellos de ustedes que están en la televisión, siempre nos gusta que entiendan que solo somos un estudio bíblico. No somos una organización como tal. Simplemente estamos tratando de interesar a la gente en estudiar su Biblia y sin ningún problemas denominacionales y demás. Simplemente busca las escrituras y ve si estas cosas son realmente. ¿Sí? Siempre nos han recordado que revisemos, y me disculpo por ello una y otra vez, pero voy a hacer una vez más una revisión de nuestra línea de tiempo, que por supuesto es la única cosa, supongo, sobre la que recibimos comentarios más que sobre cualquier otra cosa. Sigue pisando la línea de tiempo, así que antes de continuar con nuestro estudio versículo por versículo, que comenzará en Efesios capítulo 1 ahora, y Roy tiene la escritura en la pizarra, y en lugar de ir directamente a Efesios 1, vamos a hacer una rápida revisión desde Génesis hasta Apocalipsis a medida que se desarrolla la historia. Ahora, sé que mucha gente piensa que la historia es un tema aburrido y supongo que tal vez pensé lo mismo cuando era niño en la escuela, pero cuando comienzas a ver la historia a la luz, las enseñanzas bíblicas, es el tema más emocionante en la tierra, porque la historia, verás, es simplemente el control soberano de Dios sobre los eventos de los humanos en el tiempo. Y aunque, como he dicho tan a menudo en el programa y en mis clases aquí en Oklahoma, una de las cosas que es difícil de comprender es que Dios dejó al hombre con libre albedrío. Él no es solo un títere en una cuerda. Y sin embargo, a pesar de ese libre albedrío, aquí estamos, casi 6,000 años después de que todo comenzó, y estamos justo en el cronograma de Dios. No, fuera, un mes. Y así, este es uno de los milagros, por supuesto, de historia bíblica. Voy a ir a la pizarra y explicar la línea de tiempo. Aquellos a quienes esto les resulta familiar, si pueden ser pacientes. Y para aquellos que son nuevos, iremos despacio para no perdernos. Pero alrededor del 4004, ahora de nuevo, siempre tengo que detenerme y explicar algunas de estas cosas. Durante mucho tiempo los cronologistas asumieron que Cristo nació en lo que llamamos cero, y que en 4000 antes de Cristo Adán fue creado. Y luego, gracias a la arqueología, hace algunos años, juntaron el hecho, debido al reinado y muerte del rey Herodes, de que Cristo tuvo que haber nacido en antes de Cristo, según nuestro actual calendario gregoriano. Ahora, si él nació, o sea, si Adán fue creado 4004, en lugar de 4000, entonces Cristo nació 4 antes de Cristo. Entonces, eso, por supuesto, coloca su crucifixión en el 29 en lugar de en el 33. Sé que mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué pone su crucifixión en el 29? Siempre pensé que fue crucificado cuando tenía 33 años. Bueno, lo fue, pero voy a los hallazgos más recientes de que Cristo nació en o antes de Cristo. En lugar de en cero, lo que plantea otra cosa, me sorprende cuántas personas llaman o escriben y preguntan qué significa AD, qué significa. Tuve una señora que llamó de nuevo el otro día. Ella dijo, le pregunté a mi pastor, él sabía. Mira, le pregunté a todos en mi iglesia y nadie pudo decirme qué significa significaba. Algunos dijeron, bueno, después de la muerte. Bueno, eso no tiene sentido porque AD regresa a cero, mira, según nuestro colegio búlgaro. Así que lo voy a poner en la pizarra por el bien de tantos. Viene de las dos palabras latinas ano, del Señor. Ahora, eso es latín, no hebreo ni griego,
Y de anual, por supuesto, obtenemos nuestra palabra anual o la otra palabra anual. Y bueno, ahora se me escapa, pero de todos modos, todo eso proviene de la palabra griega. Y luego domine, simplemente significa maestro o señor. Así que anunció, significa el año de nuestro Señor, que en el calendario gregoriano es 0. Así que desde el año 0, todo lo que está de este lado, por supuesto lo referimos como antes de Cristo, todo lo de este lado lo referimos como el año de nuestro Señor o Dexi. Ahora bien, gracias a los poderes que están y a la arqueología y demás, tienen que sacar a Cristo de la imagen de una forma u otra. Así que han cambiado estas nomenclaturas de AC o antes de Cristo a C, todo lo de este lado, en lugar de referirse al año de nuestro Señor. Ahora se refieren a la era común o simplemente EC. Ahora, ¿de dónde sacan la era común? No lo sé, pero esto es lo que están haciendo ahora. Así que ahora han eliminado cualquier referencia a Cristo y se refieren a todo lo que nosotros llamamos AC, como antes de la era común que está aquí, o la era común que es todo desde aquí. Así que, como le dije a uno de nuestros chicos en Israel una vez, no es asombroso lo que la gente hará para simplemente sacar a Dios de la imagen. Eso es todo lo que están tratando de hacer, y en lugar de reconocer que incluso nuestros calendarios se basan en el nacimiento de Cristo, lo sacan del pensamiento de los hombres y cambian a una palabra que no significa nada. Y puedo ver, es común, ¿qué tiene que ver eso? Pero fue lo mejor que pudieron inventar, supongo, que aún tenía una referencia a la letra C. Así que ten en cuenta estas cosas, que nuestro enfoque normal sobre esto es antes de Cristo, en los tiempos del Antiguo Testamento. Y luego, anuncio significa el año bowl de nuestro Señor. Ahora, estoy enfatizando eso porque recuerdo el momento en que no sabía, nunca pude entender qué significaba DC. Significaba, pero son las dos palabras en latín que simplemente significan el año de nuestro Señor. Bueno, cubierto eso, y eso ahorra una letra, supongo. No tendré que escribir porque con suerte la señora estará escuchando cuando el programa comience. Está bien. Ahora bien, hace mucho tiempo, en 4000 a.C., regresando desde el tiempo del nacimiento de Cristo en Belén hasta la creación de Adán, 4004. 4004 en sí. Antes de Cristo, entonces, raza de Adán y toda esa generación hasta el diluvio abarcó un período de 1600 años. Ahora, siempre les digo a las personas, esto es en cifras redondas. Puede que no sea el año exacto, pero sin embargo, en términos de años redondos, es más fácil recordar que el diluvio tuvo lugar en 2400 antes de Cristo, 400 años antes de Cristo o 1600 años después de Dan. Tuvimos el diluvio de Noé. Ahora, creo que vale la pena mencionar que toda esta historia humana de 2000 años está registrada bíblicamente en los primeros 11 capítulos. Eso es todo. Solo los primeros 11 capítulos de Génesis cubren todo ese período. 1600 años, desde la creación de Adán hasta que toda esa generación fue destruida con el diluvio de Noé. Está bien, entonces, desde el tiempo del diluvio de Noé hasta el siguiente evento en la historia bíblica, que fue la Torre de Babel, y esos son solo 200 años. Tenemos 200 años entre ahora. De nuevo, esto es en cifras redondas, recuerda, para facilitar la memorización, y así desde el diluvio hasta la Torre de Babel, otro segmento de 200 años, o ahora estamos en 2200 antes de Cristo, la Torre de Babel. Y por supuesto, en la Torre de Babel, como todos ustedes saben la historia, las naciones hicieron su aparición, y Dios las separó por virtud de la confusión de lenguas, y así sucesivamente. Está bien, entonces pasan otros 200 años. Como resultado de las religiones falsas, las religiones paganas, la idolatría que surgió en la Torre de Babel,
Dios ahora tiene que hacer algo totalmente diferente y deja que esta raza humana que proviene de Adán fluya como un río, y de ese río de humanidad, con el llamado de un hombre al que llamamos Abraham, tenemos la aparición de la nación de Israel, el judío, y eso cubre todo entonces, desde el capítulo 12 de Génesis hasta que llegamos hasta el libro de los Hechos, donde Dios está tratando solo con los judíos, con algunas excepciones, pero muy pocas. Y así todo desde el capítulo 12 de Génesis y el pacto abrahámico trata sobre la nación de Israel, dándoles la ley, el templo, con la idea de que un día Dios los volvería a canalizar hacia ese sucio y pecaminoso río de la humanidad y les traería el conocimiento de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese fue, por supuesto, el plan noble de Dios y su soberanía. Por supuesto, sabemos que no funcionó, porque Israel no lo creyó, pero de todos modos, en términos de tiempo, pasamos de 2000 años al siguiente gran evento en la historia del Antiguo Testamento en 1000 antes de Cristo. Y eso, por supuesto, es la aparición del rey David y luego Salomón, su hijo. Y Salomón, por supuesto, construye el primer templo y todo eso. Está dentro de unos pocos años del 1000 antes de Cristo. 500 años antes de eso, por supuesto, tuvimos a Moisés. Y Moisés, por supuesto, le dio a Israel la ley. Así que ahora, 1500 años antes de Cristo, ahora supongo que es mejor que ponga la cruz aquí. Y eso, por supuesto, llega al 29 de Cristo, pero que todo el mundo sabe. Bien, así que desde el tiempo del primer advenimiento de Cristo, regreso al rey David y Salomón, y la construcción del templo es de nuevo alrededor de 1000 años. Ahora bien, el glorioso templo de Salomón estuvo en escena solo, alrededor de 350 a 400 años. Ahora, en nuestro cálculo del tiempo, eso es mucho tiempo, pero en un lapso. 2000 años no es mucho tiempo. Y cuando te das cuenta de que el templo de Salomón, como normalmente lo pensamos, o el primer templo, fue glorioso, fue hermoso, que fue 40 años en la construcción, lo que sea, para edificarlo, y fue una de las maravillas del mundo antiguo. Y sin embargo, solo estuvo en pie alrededor de 350 o 360 años. Y luego, en el 606 a.C., y esta es la razón por la que lo menciono, porque este es otro momento importante en la historia, tendré que salir así. Aquí abajo ahora después de eso, bueno, sería más o menos aquí, supongo. Poco después de que se construyó el templo, un asunto de 400 años, Nabucodonosor entra en escena en el 606 de Cristo, y el imperio babilónico destruye el templo, y Jerusalén e Israel cae en cautiverio, y todos ustedes saben sobre el cautiverio babilónico. Ahora, la razón por la que me gusta mencionar el cautiverio babilónico es porque, de nuevo, resalta un hecho de la historia que creo que la mayoría de las personas pasa por alto, y eso es que, común en las actividades de esos imperios conquistadores, literalmente vaciaron la tierra de Israel de la mayoría de los judíos, no todos, pero la mayoría de ellos, los llevaron hacia el este, a Babilonia, y luego, 70 años después, el siguiente imperio, los medos y persas, el rey Ciro, les dio un decreto que decía que los judíos ahora eran libres de regresar a su tierra natal, de vuelta a Jerusalén, y también, por supuesto, tenían el permiso para reconstruir su templo. Pero ahora aquí es donde entra la historia que vas a captar cuando lleguemos al Nuevo Testamento. La mayoría de los judíos que estaban allá en Babilonia no regresaron a Palestina o a Jerusalén o a la tierra de Israel, solo 44,000 de varios millones. ¿Qué pasó con el resto de ellos? Bueno, se sintieron cómodos allá en el mundo gentil, se volvieron astutos en la banca y los negocios, y así los judíos que habían estado ahora en Babilonia comenzaron a migrar a cada rincón del mundo conocido en ese entonces,
Ahora, ¿por qué estoy haciendo este punto? Porque verás, ahora puedes abrir tu Biblia conmigo si quieres. Regresen a Hechos capítulo 2. Porque si no conoces la historia, entonces esto no tiene mucho sentido. Pero si te das cuenta de eso, los judíos desde el 606 a.C. habían estado migrando por todo el mundo conocido en ese entonces, y donde quiera que había una ciudad con alguna población, cabe destacar que los judíos establecieron negocios y sinagogas y lo que sea en todas partes. A lo largo de todo el Imperio Romano, está bien. Ahora ves que eso tiene sentido. Entonces cuando lees Hechos capítulo 2, cuando llegas al versículo 5, y a menos que sepas esto, no tendría sentido. Hechos capítulo 2, versículo 5. Y ahora para esta fiesta de Pentecostés, había judíos viviendo en Jerusalén, ¿ves? Son judíos y gentiles, judíos. Y estos judíos eran hombres devotos, eran observadores de la ley y del culto en el templo. ¿Y de dónde habían venido? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Ves? ¿Cómo llegaron a estar en cada nación bajo el cielo? Porque cuando fueron llevados a Babilonia, en lugar de regresar a Jerusalén, se dispersaron por el mundo conocido en ese entonces. Ahora, la otra cosa que me gusta señalar sobre esta misma base, un poco más adelante en el libro de los Hechos, llegamos al apóstol Pablo, quien comienza sus viajes misioneros primero por Asia Menor, luego por Grecia y finalmente a Roma. Y en cada lugar al que va el apóstol, que encuentra judíos, sinagogas. Ahora han estado allí durante ya varios cientos de años, porque esos judíos, en la cautividad babilónica, nunca decidieron regresar a la tierra de Israel. Se migraron todas estas otras áreas del mundo conocido en ese entonces. Ahora ves cómo la historia tiene que ser entendida. De lo contrario, este versículo, bueno, ¿qué significa que eran de todas las naciones bajo el cielo? Pensé que venían de Palestina, o lo que llamamos la tierra de Palestina, ese trecho de tierra entre el valle del Jordán y el Mediterráneo. Bueno, habían estado allí. Desde que Nabucodonosor los tomó cautivos en el 606 a.C. Está bien, entonces otra razón por la que uso el 606 a.C. es porque Jesús habló de ello como el comienzo de los tiempos de los gentiles. Y lo que quería decir con eso es que desde este momento en el tiempo, 606 a.C., cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor, hasta que tengamos la segunda venida de Cristo, Jerusalén en su mayor parte ha estado bajo la pesada bota de los ejércitos gentiles desde 606 a.C. La tierra de Israel ha estado bajo un poder gentil tras otro. Ahora, por supuesto, últimamente sentimos que son más o menos un estado soberano, pero si sabes algo sobre la tierra de Israel, son todo lo contrario. Todavía están bajo la pesada mano de la ONU y el gobierno de los Estados Unidos, y no son tan libres, por supuesto, como nos gustaría pensar que son. Y cuando el anticristo entre y establezca su dominio y reinado desde el templo, entonces, por supuesto, ellos seguramente estarán de vuelta bajo el yugo de los ejércitos gentiles. Así que siempre recuerda que comenzando con el 606 a.C., cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la sitió, la destruyó el templo, tomó a Israel cautivo, solo unos pocos regresaron, y luego para el 400 a.C. No voy a poder incluir todo esto, pero 400 a.C. tenemos el templo restaurado, construido por Esdras y Nehemías, y ese fue el templo, por supuesto, que estaba en Jerusalén cuando Jesús hace su aparición en su primera venida. Era un templo restaurado, y por supuesto Esdras y Nehemías, con los recursos limitados que tenían, no podían hacer un templo hermoso como lo hizo Salomón. Pero luego el viejo rey Herodes, que ni siquiera era un creyente, pero le encantaba construir. El rey Herodes era conocido como un tremendo constructor en la antigüedad, así que el rey Herodes se propuso hacer del templo en el monte Moría
una vez más una maravilla del mundo antiguo, y así comenzó con ese pequeño templo destartalado de Esdras y Nehemías, lo remodeló, lo amplió y por supuesto lo convirtió en el hermoso complejo del templo. Entonces eso estaba. Allí cuando Cristo comenzó su ministerio terrenal, y ese templo a su vez fue destruido en el 70 de Bias. Una vez más, ese hermoso templo fue destruido por el general romano Tito, y en ese momento, una vez más, veamos dónde puedo poner esto. Supongo que por aquí, y una vez más, los judíos fueron enviados a una completa dispersión. Algunos, por supuesto, se quedaron en Jerusalén, en las áreas de Israel, pero en su mayoría los judíos fueron enviados una vez más a cada nación bajo el cielo. Eso sería en el 70 de Crisque. Ahora, poco antes de eso, por supuesto, y después del día original de Pentecostés, cuando Israel no iba a creer que Jesús era el Cristo, Dios los envió de regreso a la corriente principal de la humanidad, no ahora para ser los evangelistas, sino simplemente para ser ese judío errante, esa nación de personas que estaban sumidas en la ceguera espiritual y la incredulidad. Y ahora Dios va a comenzar a hacer algo totalmente diferente, y normalmente lo marco con paréntesis. Y esa es la llamada, el cuerpo de Cristo, que llamamos la era de la iglesia. Ahora, eso es una revelación paulina, y así va a preparar al mundo para el próximo evento en el calendario de Dios, y eso es el rapto o la llamada de la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, dado que todo esto es una revelación paulina, no tiene nada que ver con la profecía del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la nación de Israel. Por lo tanto, siento que tiene que ser eliminado del camino antes de que Dios pueda retomar con la nación de Israel y sacar esos últimos 7 años, que por supuesto las escrituras siempre dividen 3.5 y 3.5, y la aparición del anticristo. Ahora, sé que tengo mucho garabato aquí, pero espero que tenga sentido si ustedes pueden comenzar a ponerlo en papel por sí mismos, y por eso me gusta repetirlo. Desearía que la gente pudiera llegar al punto en el que pueda sentarse con una hoja de papel, dibujar una línea a través de ella y luego comenzar a desplegar todos estos eventos históricos. La forma más fácil de dar testimonio que se me ocurre, porque la gente tiene que entender, todas estas cosas llevaron a la crucifixión de Cristo, y a través de la crucifixión de Cristo, Israel continuó rechazándolo, y Dios entonces levantó a ese apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, a quien vamos a estar mirando ahora en nuestra próxima media hora, mientras regresamos a Efesios, y así Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. Él se convierte en el portavoz, si quieres llamarlo así, de Dios ahora durante este periodo de tiempo. Y aquí es donde tantas personas se están perdiendo todo, desde Génesis 1 hasta la conversión de Pablo de Tarso. Es predominantemente Dios tratando con Israel, y eso es obvio. Y mira, supongo que nada me molesta más que cuando alguien llama o escribe y dice, pero ahora, espera un momento, no voy a seguir lo que dice Pablo, voy a seguir que Jesús dice, porque lo que Jesús dice está en la Biblia, y si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo. Bueno, llegado al punto, cuando recibo una respuesta así, digo, oh, está bien, así que vas a hacer lo que dice la Biblia. Absolutamente. Está bien, ahora voltea conmigo y verás a qué me refiero. Digo, está bien, volvamos a Levítico capítulo 5, y luego todavía vas a quedarte ahí y decirme que haces lo que dice la Biblia. Mira, aquí es donde se vuelve ridículo. Levítico capítulo 5, y este es solo un ejemplo. Podría quedarme aquí toda la tarde y dar ejemplo tras ejemplo. No puedes hacer lo que dice la Biblia todo el tiempo, porque no todo lo que dice la Biblia es para nosotros. Pero la mayor parte está realmente escrita para la nación de Israel. Lo que la Biblia dice para nosotros, mejor confínete a Romanos, a Hebreos,
De hecho, incluso Hebreos está escrito principalmente para judíos, así que Romanos hasta Filemón. Está bien, ahora mira lo que digo cuando alguien dice, oh, yo hago lo que dice la Biblia. Voy, ¿está bien? Mira Levítico capítulo 5. Empecemos en el versículo 2. Si un alma o una persona toca alguna cosa impura, ya sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de criaturas arrastrándose impuras, y si esto está oculto para él, también será impuro y culpable. Ahora dirás, oh, bueno, nunca tocaré una vaca muerta, nunca tocaré un animal muerto. Oye, ¿esto es cualquier cosa que esté muerta? Quiero decir, estás cortando tu césped y ves un pájaro muerto allí, ¿no vas a triturarlo con tu cortacésped? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recogerlo y ponerlo en el bote de basura? Has tocado algo muerto. ¿Ves eso? Está bien, ahora sigamos leyendo. Según lo que dice la Biblia, si va a tocar algo, él será impuro y será culpable. Entonces llegas hasta el versículo 6. La única manera en que puede superar esa situación es, debe traer su ofrenda por el pecado al Señor, por el pecado que ha cometido. Ahora, ¿cuántas personas van a hacer eso? Bueno, si tienen un poco de sentido común, nadie. Porque esto no es para nosotros hoy en día. Esto es Israel bajo la ley, ¿ves? Dios mío, si tuviera que volver al templo en Jerusalén cada vez que toco un animal muerto, pasaría la mayor parte de mi tiempo en vuelos internacionales, pero no lo hacemos. ¿Ves? No estamos bajo ese tipo de ley. Y este es solo un ejemplo. Una y otra vez el Antiguo Testamento da instrucciones que no se aplican a nosotros. ¿Sería ridículo si intentaras cumplir con todo esto? Pero la Biblia lo dijo. Bueno, por supuesto que sí. Se lo dijo a Israel bajo la ley. Y así aquí es donde se vuelve tan apropiado conocer que el apóstol Pablo es el apóstol gentil. El apóstol Pablo escribe, lo cual nos concierne a nosotros como gentiles en la era de la iglesia. Y todo lo que podemos hacer con nuestro Antiguo Testamento es usarlo como bloques de construcción para el aprendizaje. ¿Ves? Y esto es lo que dijo Pablo. Ahora déjame mostrarte otro versículo en esa misma línea. Regresa a Romanos. Romanos. Creo que es el capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15. Fire. Ahora les prometo a mis oyentes, cuando llaman, digo, está bien, esperaré hasta que todos en el estudio lo encuentren. Entonces sé que todos ustedes lo tienen. Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento, fue escrito para nuestro aprendizaje, no para nuestra doctrina, sino para nuestro aprendizaje, para que nosotros, a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, podamos tener esperanza. Está bien, ahora solo me queda un minuto más o menos, así que después de que la era de la iglesia esté completa y sintamos que estamos muy, muy cerca, dado que está completamente aislado de todo lo que se escribió a la nación de Israel bajo profecía, sentimos que tiene que ser eliminado y luego el próximo gran evento en la historia humana será la aparición del anticristo. 7 años de tribulación, y no olvides que eso es exactamente de acuerdo con el cronograma de Dios, viniendo todo desde Daniel. Y luego, al final de los 7 años de tribulación, Cristo regresará en lo que llamamos la segunda venida, y luego, tan pronto como Él establezca su reino, allí con su capital en Jerusalén, entramos en esos 1000 años, lo que llamamos el reinado milenial de Cristo, y cuando termine, entraremos en la eternidad. Ahora, ese es básicamente el esquema completo de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando entendió eso, tienes el modelo 3-1. Sube la música. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Kenta, Oklahoma,
7452. A través de la Biblia es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick